¿Cómo están? Muy buena tarde de este viernes 10 de julio del año de la pandemia de 2020. Vamos a nuestra clase número 20 de sistema acusatorio. Seguimos todavía tratando lo relacionado con la prisión preventiva oficiosa y la paradoja que ello representa. El día de ayer estuvimos analizando esta situación que maneja el constituyente de los delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos. Vimos algunas tesis, criterios, legislación, derivamos qué es un arma y pudimos entonces entender la separación y lo ejemplificativo, que cuando el constituyente utiliza como referencia medio violento, no se refiere a todos, sino pone como referente precisamente armas, explosivos, que tienen que tener necesariamente ese nivel de letalidad, porque lo que va a meritar que una persona se encuentre en prisión preventiva oficiosa. Ahora bien, les pregunto, ¿qué sucede si la persona que se subió a un transporte público a asaltar a los pasajeros lleva consigo un desarmador? Ya habíamos planteado el caso en la sesión previa a la anterior, pero hay una característica en este desarmador que lo hace diferente. El desarmador se halla esmerilado. Para quienes no conozcan quizá la connotación de este concepto esmerilado, es afilado, está afilado. Pero es un desarmador. La pregunta aquí es, la persona que es detenida por estos hechos, ¿el robo lo ha cometido con medios violentos? Los escucho. Levanten la mano para poder generar la apertura de su micrófono. Si tienen alguna duda, pues pueden preguntar, oiga, no entendí el ejemplo. Vamos con Miguel Ángel. Miguel Ángel Medina, buena tarde. Levante su micrófono ustedes también. Vamos ahí de nuevo, Miguel Ángel, ayúdenos. Bueno, vamos a hacer esto. Ahí están todos activados. Nada más necesito, por favor, Miguel Ángel, que nos ayude Ya, usted. ya lo liberó, doctor, gracias. Gracias. Sí, buenas tardes a todos, gracias por las clases. Considerando lo que ayer usted mencionó como punto de partida, que manipuló el arma, sea él o otra persona, pero él la tiene en posesión, podría así considerarse ya como un arma, ¿no? Para efectos de hacer daño. Por el hecho de encontrarse afilada. Se considera ya como una manipulación con algún efecto, considero. Bien, bien, vamos ahora con Víctor Cruz, adelante. Sí, buenas tardes, maestro. No considero que entre dentro de la hipótesis que nos hace referencia, porque al menos en la Ciudad de México, en el artículo 225, en su fracción segunda, hace una diferencia entre armas u objetos punzocortantes o punzocontundentes. Entonces, cuando el perito en criminalística lleva a cabo el estudio del objeto, en particular el que nos ha hecho referencia, se señalaría que es un objeto punzocortante, más no un arma. Yo lo difiero de esa forma, maestro. Bien, 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 gracias. ¿Alguien más que desee participar? Ranferi. Ranferi. Elvia, adelante. Buenas tardes, maestro. Yo también considero que no se va a tomar como un arma, aunque haya sido manipulada.
tenemos muchos ejemplos en los objetos que se les recogen, por ejemplo, a los presos en los penales cuando hay revisiones, que afilan cucharas, que le llaman puntas, pero a la hora ¿cómo se llama? A la hora de decidir si es un arma o no, pues no se considera como un arma, sino como bien lo dijo el compañero, un objeto punzante o punzocortante. Esa es mi participación, gracias. Bien, gracias, Elvia. Vamos a ver qué nos dice el Poder Judicial Federal al respecto. Tesis aislada, 228013. Si en la especie quedó demostrado que el objeto que portaba el quejoso consistía aparentemente en un desarmador, correctamente la autoridad responsable tuvo por acreditado el cuerpo del delito de portación de arma prohibida, no solo porque dicha arma terminaba en punta, sino porque al traerla oculta, aquí es un elemento diferente, dentro de un carrizo, obviamente iba a utilizarla como arma para agredir a las personas. Y esta parte es la importante, dejando de tener la característica de ser utilizada en actividades laborales propias de tal instrumento. Es decir, si la persona que se subió a la unidad del transporte público a cometer el robo se apoya para ello en un desarmador que ha sido manipulado, que ha sido esmerilado, que ha sido terminado en punta, desde luego que en consecuencia ya no es un desarmador. Puede ser un desarmador de tripas, pero no un desarmador para los efectos de herramienta de trabajo, sino que precisamente esa alteración que se le hizo está generando ya que pueda ser considerada como un arma por el potencial daño que esto implica. No es lo mismo el desarmador normal que el desarmador en punta, porque ya revela la animosidad de la persona, no en cuanto a que su animosidad contagie o cubra a la herramienta, sino que la herramienta dejó de serla porque alguien lo modificó para que tenga este efecto al que estamos haciendo referencia. No es lo mismo que tenga la punta afilada a que tenga la tablita que generalmente terminan este tipo de herramientas de trabajo. Por eso debemos de distinguir si la herramienta ha sido no manipulada. Y un caso similar vamos a abordarlo cuando descendamos al aspecto procesal y hablemos de aseguramiento de vehículos, por ejemplo. Vamos a traer a colación este caso para poderlo también compartir. ¿Qué pasó con la botella? El artículo 304 del Código Penal del Estado, que crea la exigencia de que solo se aplicará cuando los contendientes se encuentren armados y las circunstancias especiales del hecho justifiquen que el autor del homicidio corrió el riesgo de ser muerto o herido por su adversario, es aplicable si quedó comprobado que la lesión justifique que el autor del homicidio corrió el riesgo de ser... Ayúdenme siempre a revisar que sus micrófonos estén cerrados. Bien. Justifiquen que el autor del homicidio corrió el riesgo de ser muerto o herido por su adversario. Es aplicable si quedó comprobado que la lesión al interés tutelado por el derecho fue producido en circunstancias que hacen evidentes los elementos técnicos de la riña, esto es, el animus rigendi y la contienda de obra. Y no puede decirse que quien resultó muerto no se encontraba armado. Si en contra de este aserto cabe decir que si bien la botella que utilizó para atacar
no puede considerarse como arma blanca o pistola. Si en contra de este acerto cabe decir que si el daño tuviera una eficacia absoluta, técnicamente hablando, no obstante debe decirse que una botella, cuando es utilizada como instrumento del delito, resulta tan peligrosa como pudiera serlo un arma blanca, dada su fragilidad y lo cortante que resulta cuando se quiebra, sin que sea relevante la circunstancia de que el arma utilizada por el sujeto activo fuera técnicamente superior a su potencia destructiva. Una cosa es instrumento del delito, otra cosa es que sea un arma. Una botella no puede ser considerada como un arma. En estas condiciones, esta tesis, que aunque es antigua, pues nos trae información sobre el particular. 29, 50, 53. Es una tesis de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de aquellos ayeres. Bien, ¿tienen algún comentario, alguna pregunta? Pueden levantar su manita y con mucho gusto otorgamos el uso de la palabra. Mientras esto ocurre, vamos nuevamente con la presentación para ubicarnos en el ámbito de lo que estamos revisando, que es el artículo 19 de nuestra Constitución Política. Y estamos en el aspecto de lo relacionado con la libertad, la prisión preventiva oficiosa. Bueno, pues sobre este particular les había comentado que existen una adición de delitos. Y esta adición de delitos se da en 2019. Y ahora vamos a analizar la problemática que esto conlleva. Vamos a abrir y en un momento más les comparto la pantalla. Mientras esto lo hacemos, entre los delitos que se aumentaron al listado del texto original del 2008, ahora sí está el de robo a casa habitación. Vamos a la Constitución. Ahora sí se las puedo mostrar porque no voy a generar ninguna información que no quiera que vean. Vamos. Ahí están los nuevos delitos. ¿Ok? Y pueden ustedes ver que habla de robo de casa habitación. Bien. Vuelvo entonces a plantearles la pregunta que les había hecho en la primera sesión que tocamos el tema, que fue en la clase número 17. La pregunta es, una colaboradora del hogar se roba 500 pesos, 100 pesos. Una vecina le roba a otra vecina el tanque de gas. Un invitado se lleva una botella. En una disputa familiar, la esposa o el esposo se lleva un cuadro de pintura, por ejemplo, de la casa. Cuestiones similares. Estos hechos, los que les he expuesto, en esas condiciones, tal como las he señalado, ameritan prisión
preventiva oficiosa. Tienen la Constitución ahí, se las mostré, y ahora quiero escuchar sus opiniones. ¿Quién levanta la manita? ¿Sí me expliqué en el planteamiento? ¿Quieren que les ponga de nuevo la Constitución? Se las pongo. Ahí la tienen. El juez ordenará la prisión preventiva oficiosamente en los casos que ahí vienen establecidos. Entonces, en los ejemplos que he expuesto, ¿qué hecho se ha cometido? ¿Quién quiere opinar? Vamos con Víctor, adelante. No se abrió. A ver, Jacqueline. Hola, buenas tardes, profesor. Pues yo opino que en la situación de la señora que se roba la pulsera o donde trabaja, más bien caería en la hipótesis de aprovechando alguna relación de trabajo, de servicio o de hospitalidad, y no considero que sea prisión preventiva oficiosa. O sea, el hecho, ¿cómo, qué calificación jurídica le daría al hecho? De aprovechándose alguna relación de trabajo, de servicio o de hospitalidad. Y ese hecho no es, no, ¿qué delito es ese? De robo, ¿Y no es de robo a casa habitación? no. ¿No? No, es otra hipótesis diversa. Okay. Robo a casa habitación es un delito patrimonial. ¿Y en los otros casos? Pues tampoco lo considero. ¿Por qué? Pues el de tanque de gas, supongo que están viviendo en condominio y esa No, se relación metió a su departamento y se lo sacó. Bueno, tal vez esa tendría que revisarla, pero la de la señora que le roba su pulsera, esa considero que no. Ok, bien. Miguel Ángel Medina. Gracias. En razón del hecho objetivo que es el apoderamiento sin autorización del legítimo propietario y atendiendo o siguiendo el lineamiento que el posicionamiento objetivo de la ley dice que el que se apodera roba es un robo. Si es dentro de del interior de unas paredes consideradas como casa habitación, luego entonces se puede considerar un robo a casa habitación. Es lo que yo alcanzo a ver, doctor. Gracias. Bien, muy bien, Miguel Ángel, gracias. Vamos ahora con Josefina. Adelante, Josefina, buena tarde. ¿Qué tal? Buenas tardes. Específicamente para el Estado de Hidalgo, lo que señala el Código Penal en el apartado del título de delitos contra el patrimonio, señala en su capítulo tercero el delito de abuso de confianza, que es el que dice que al que con perjuicio de alguien disponga para sí o para otro de una cosa ajena mueble, de la cual se le haya transmitido la tenencia, pero no el dominio. Esto sería para el caso del esposo o de la doméstica que pues sustraen algo de la vivienda. Y pues no se aplicaría la prisión preventiva. Para el otro supuesto de la vecina, pues considero que en ese caso sí. Esa es mi apreciación. Muy bien, gracias, Josefina. Nimbe Carrasco.
Ya, hola, buenas tardes. Pues es un daño patrimonial y en el marco jurídico del delito de robo a casa habitación en la legislación mexicana está compuesto por la Constitución política, el artículo 19 constitucional, donde puede referir al juez ordenar la prisión preventiva oficiosa en este delito. Por una parte, también en el Código Penal Federal señala en el artículo 315 bis, pena, ya me fui, espérenme, déjenme leerlo bien esto. Estoy leyéndolo, un segundo. Me equivoqué de artículo. ¿Dónde estás? Bueno, es un delito, el robo es un daño patrimonial hacia la persona. Por lo tanto, no se debe de dar una prisión preventiva oficiosa, pero en el análisis de cómo se da el delito, pues el juez tiene la facultad de encuadrarlo como prisión preventiva oficiosa, ya que el robo a casa habitación es un delito patrimonial que además de dañar la economía de las familias, transmite un sentimiento de inseguridad o riesgo o vulnerabilidad frente a los embates de la delincuencia. Así es como lo hemos estudiado, ¿no? Bien, gracias, Nimbe. Juan Carlos Galván, por favor. Sí, buenos días. Estoy de acuerdo en lo que compartió la compañera relativo a que en el primer caso podría darse la hipótesis del abuso de confianza, pues se le dejó en posesión del inmueble o se le dejó entrar y de alguna manera se le brindó la posesión, la tenencia de las cosas que estaban ahí. Y el desapoderamiento se da en base a esa, o con base en esa posesión. En el siguiente caso, en el robo del famoso tanque, ahí no se tenía el acceso al inmueble, ahí sí se configuraría el robo casa habitación. Hay que hacer notar también alguna cuestión de carácter procesal. En el caso, dice el decreto del 14 de abril, que estos tipos penales se harán la adecuación en el artículo 167 en un lapso que no podrá exceder de 3 meses, cosa que no ha sucedido. Luego entonces, si se da el caso, ¿cómo tendría que resolver el juez de control? El juez de control, al no tener la reglamentación secundaria que le pudiera actuar, ahí estaría en un conflicto competencial. ¿Qué hacer? Me voy a la Constitución, aunque todavía no sea vigente, porque me está dando una normatividad causal. Esto se aplicará hasta en tanto se hagan las adecuaciones del artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y me cae el 20 ahorita. Creo que no podría aplicarlo, aun y cuando se dé la prisión preventiva oficiosa. Gracias. Ese sería mi comentario. Gracias, gracias, Juan Carlos. Bueno, eh, en el tema que estamos viendo es cómo se aumentaron delitos al artículo 19 de la Constitución. Delitos que anteriormente no se encontraban y que nuevamente se los muestro. ¿Cuáles son los delitos que fueron invitados a formar parte del Dream Team de la prisión preventiva oficiosa? Está feminicidio, robo de casa habitación, uso de programas sociales con fines electorales, enriquecimiento ilícito, ejercicio abusivo de funciones, robo al transporte de carga, delitos en materia de hidrocarburos, delito en materia de desaparición forzada de personas, incluyendo por particulares, son los que vienen a engrosar, a engordar la lista de conductas que ameritan prisión preventiva oficiosa. Pero bien, vamos acá. Constitución. Artículo
artículo 19. Su última reforma es precisamente la que estamos platicando, la quinta reforma que tiene ese artículo. Y esto se publicó el 12 de abril de 2019. Esto es hace abril, mayo, junio, julio. 1 año, 3 meses, prácticamente. 1 año, 3 meses. Aquí está la reforma. Y vamos a los transitorios. Los transitorios son la letra chiquita de los contratos. Y en ocasiones no les damos lectura y olvidamos reconocer la importancia que tienen. Artículos transitorios que transitan ese espacio entre la publicación de una reforma y la vigencia de la misma. Son fundamentales poderlos siempre analizar, porque ahí es donde están los detalles. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación. Ok, entra en vigor. Para los efectos a que se refiere el párrafo segundo del artículo 19 en materia de este decreto, el Congreso de la Unión, en un lapso de 90 días siguientes a la publicación en el Diario Oficial de la Federación, deberá realizar las adecuaciones normativas necesarias para incluir en el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales y demás ordenamientos correspondientes las hipótesis delictivas a que se refiere el artículo 19. Ok. Y aquí voy a lo siguiente. Primero les pregunto, ¿hay una contradicción entre lo que dispone el artículo primero y el artículo segundo? Centrémonos en lo normativo. El presente decreto entra en vigor al día siguiente de su publicación. ¿Cuál es el decreto? Este es el decreto. Ese decreto entra en vigor al día siguiente de su publicación. Ahora, para los efectos a que se refiere el artículo segundo, en un lapso tendrán que incluir el 167 esos delitos. Mi pregunta es, si entra en vigor el decreto, la reforma constitucional es vigente. Esa reforma constitucional para su aplicación depende de que se reforme el 167 del Código Nacional. ¿Qué opinan? Vamos con Susana Mejía. Adelante, Susana. Gracias, profesor. Buenas tardes. Miren, maestro, en relación a lo que comentaba la compañera sobre que se podría configurar el delito de abuso de confianza en el caso de la persona que ingresa al domicilio y roba algunas propiedades y es parte de la servidumbre, creo que no se actualizaría porque en ningún momento está transmitiendo la propietaria del bien inmueble el dominio de ninguna cosa a esta persona. Existe una tesis aislada del segundo circuito, la 177152, que dice que robo en casa habitación, para que se actualice esta calificativa, basta que se acredite que el apoderamiento del objeto se llevó a cabo en el interior del inmueble habitado, independientemente de que si el activo haya contado o no con el consentimiento de la pasivo para entrar a él. Entonces, a mi juicio, yo creo que sí se acredita lo que es el robo a casa habitación y por lo tanto sí procedería a lo que es la prisión preventiva oficiosa en relación al decreto que usted está ahorita mencionando, porque si en el decreto dice que entra en vigor al día siguiente de su publicación, tomando en ese sentido literal,
si entra, independientemente de que sea reformado o no reformada, la parte, lo conducente dentro de la Constitución, en ese párrafo específico, ya está autorizado que se va a hacer. Entonces, esa sería mi aportación, maestro. Muy bien, gracias. Vamos nuevamente con Miguel Ángel Medina. Sobre este tema, por favor, sobre el tema del decreto y los transitorios. Adelante. Sí, de primera lectura pareciera que sí tiene una contradicción, pero de fondo no, porque únicamente están diciendo, el decreto entró en vigor el día que ya marca el Diario Oficial de la Federación. Y en el párrafo segundo nos dice que adecuarán lo necesario, no que se esperen a que el decreto por sí mismo ya está funcionando. Es lo que yo entiendo, doctor. Efectivamente, esa es parte del debate al que los quiero arrastrar al barranco del desconocimiento y la desesperación. Juan Carlos, adelante. Sí, yo creo que no hay contradicción, porque una cosa es que entre el decreto de manera general y que haga una excepción en el transitorio segundo, donde dice muy claramente, solo para efectos de la aplicación de la prisión preventiva oficiosa, esta tendrá su aplicación una vez que se hagan las adecuaciones en el artículo 167 y también da un término de 90 días. Entonces no creo que exista en el caso ninguna contradicción, porque es una excepción que da a la aplicación genérica. Por otro lado, yo creo que independientemente de cualquier cosa, aquí yo creo que hay responsabilidad, pues yo creo que administrativa o penal del Congreso, ¿no? Por no dar cumplimiento a la misma normatividad que ellos aplican y de las mismas obligaciones que ellos mismos inclusive se imponen. ¿Quién sería el responsable de no dar cumplimiento a estos transitorios, ¿no? Por ejemplo. Pero ese yo creo que es otro tema. Gracias. Muy bien, gracias. Eloísa, adelante. Bien, en relación a esa circunstancia, por ejemplo, en el fuero federal nos habíamos encontrado en los delitos que contempla la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, específicamente en el 83, que habla de las armas de uso exclusivo, efectivamente. Ahí había jueces, por ejemplo, en el circuito de Guanajuato, señalaban que como ya estaba en la Constitución esa reforma, así debía ser, e imponían la prisión justificada con independencia de que el arma de fuego estuviera contemplada en la fracción primera, segunda o tercera. En la entidad de Campeche, por ejemplo, ahí los jueces eran del criterio de que no debía imponerse la prisión justificada, porque efectivamente no había esa reforma al artículo 67 donde estableciera efectivamente si todas las armas reservadas o de uso exclusivo que establece el 83 debían ser de prisión justificada o no, atendiendo esto al mayor beneficio para la persona. Además, también se señalaba que antes de entrar el acusatorio, por ejemplo, no todas las armas del 83 quedaban como delito grave, únicamente las de la fracción tercera. La misma circunstancia estaba ocurriendo con la ley de hidrocarburos, porque esa es otra de las reformas también. Entonces, las mismas, había criterios encontrados. El mes pasado, junio, se resuelve por una contradicción de tesis de la primera sala esa circunstancia y establece que deberá no aplicarse la prisión justificada hasta en tanto el legislador no establezca qué hipótesis de la ley de armas y de hidrocarburos
debían considerarse como prisión justificada. Ese es mi comentario, maestro. Muy bien, muchas gracias. Vamos a continuar y voy a compartirles un documento. Se trata de la tesis jurisprudencial número 33, diagonal 2020, para que tomen la nota. Ahorita procuro mandarles por el chat el documento completo. Prisión preventiva oficiosa en delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos, así como en materia de armas de fuego y explosivos. Su aplicación está condicionada a que se cumpla lo ordenado en el artículo 2º transitorio del decreto por el que se declara reformado el artículo 19. Los tribunales colegiados contendientes, contradicción de tesis, sostuvieron criterios distintos, consistentes en determinar si la reforma al segundo párrafo del artículo 19, que incorporó los señalados ilícitos al catálogo respecto de los que procede imponer la medida cautelar, era exigible a partir de que inició su vigencia, lo que estábamos diciendo, al día siguiente de su publicación en el medio oficial, o si estaba condicionada a que el Congreso de la Unión adecuara el texto del 167, que regula su procedencia. La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que en atención a que la regla sobre reformas y adiciones a la Constitución Federal es que comiencen a regir el día de su publicación y, por excepción, en fecha posterior cuando el constituyente así lo determine en disposiciones transitorias, se concluye que el artículo 2º transitorio del decreto en cita se traduce en un mandato constitucional para que la legislación procesal secundaria precise cuáles de todos los delitos en esas materias ameritarán la imposición de la prisión preventiva oficiosa. Justificación: dado que las respectivas leyes especiales prevén una diversidad de tipos penales, además, porque cumplir la condición que impone la disposición transitoria implica no vulnerar la regla de excepcionalidad respecto del principio de presunción de inocencia que rige el señalado instituto cautelar. Bien, pues como podemos entonces advertir, toda la lista de delitos nuevos, toda es inaplicable, con excepción, ojo, con excepción de los delitos de corrupción. Pero hoy en México no puede haber personas que se encuentren en prisión preventiva oficiosa por los delitos que se añadieron. Y les voy a preguntar lo siguiente, ahí les va. Detienen a una persona por feminicidio. ¿Puede quedar en prisión preventiva oficiosa? ¿Sí o no? Los escucho. Eloísa Gil. Sí, maestro. Adelante, escuchamos. A ver, Sí, no sé si entendí bien. La pregunta es si el feminicidio pudiera ser aplicada la prisión oficiosa. ¿Esa es la pregunta? Esa es la pregunta. No, yo creo que
No, a menos de que ya haya una reforma específica digo, hasta el momento el 167 no ha sido reformado del Código Nacional. Entonces, creo yo que se debe atender al mismo señalamiento que se hizo para las armas, que tanto no haya esa circunstancia así establecida, no podrá aplicarse. Ok. ¿Quiénes más quieren opinar? Y les va, o sea, yo lo que les estoy, fíjense lo que les estoy preguntando, que es muy importante. Una persona comete ahorita un feminicidio. ¿Va a entrar en prisión preventiva oficiosa, sí o no? Y les añado la siguiente. Con esta tesis, ¿puedo ir a sacar a la persona que está en prisión preventiva oficiosa por feminicidio? Quiero que nos demos cuenta de la dimensión ante lo que estamos. Porque les debo decir, a veces damos las cosas por sentadas, ¿no? Ah, sí, mire, por ahí quedó. Sí, sí. Vámonos a postear pastelitos en el Face y videos de TikTok y todo eso, ¿no? Y dejamos lo realmente relevante. Juan Carlos Galván, nuevamente. Sí, señor. Bueno, yo si fuera juez de control, pues yo reclasifico y doy prisión preventiva oficiosa por homicidio calificado. Para mí el feminicidio, es mi humilde opinión, es un homicidio calificado. Y así me evito 1000 problemas. Ya después que en la acusación que el MP, pues ya que lo haga por feminicidio, bueno, ya, pero ya lo tengo adentro a la persona, porque tampoco lo puedo dejar si está acreditado el tipo de homicidio o feminicidio. Es que aquí yo creo que el feminicidio es una cuestión más que otra cosa política, que en mi perspectiva es un homicidio con agravantes y con calificativas. Respecto del tema, así lo resolvería como juez de control. Ahora, respecto del análisis de esta pregunta que usted hace, creo que en el caso tendríamos que, pues yo soy de la idea de que reclasificar como juez de control, para evitarme ese problema. Sería todo, gracias. Muy bien, muy bien. Vamos ahora con, a ver, Miguel Ángel Medina. Sí, maestro, en razón de lo explosivo de la pregunta que usted hace, sí o no, y basados en la tesis que nos mostró, entonces no, porque abre una puerta para que suceda el no al manifestarlo tal cual. Si no está el delito, no está la ley, en algún lugar dicen eso, ¿no? Entonces es de miedo lo que está como positivo en esa tesis, es lo que yo veo. Sin tener experiencia en este tipo de situaciones, es lo que se puede interpretar, ¿no? Al final del día es interpretativa la ley y esa interpretación puede aplicar. La respuesta que considero como una posibilidad es no se podría hacer. Habría una puerta para lograr el sacarlo. Eso es lo que yo veo. Gracias. Gracias. Porque miren, estamos hablando de una reforma que se publica el 19 de abril. Ahorita vuelvo a la reforma. Aquí la tenemos, ¿ok? Aquí la tenemos. Ahí están los delitos que se incrementan. Feminicidio, como les había dicho. Los de hidrocarburos, que es el que ahorita se analizó por la Corte. Robo a casa habitación, ¿no? Las armas de fuego que se metieron también. Que anteriormente esos delitos no se encontraban dentro de la redacción original del 2008.
La tesis de jurisprudencia se refiere nada más a estos dos. Pero el argumento es evidente. Sí, aquí el transitorio me dice, por eso les decía, dice el primero, el presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación. Acabó. Y eso es lo que un colegiado dijo. Ahí dice, y se acabó y se impone. Y el segundo, para los efectos a que se refiere el párrafo segundo, que es la prisión preventiva oficiosa, el Congreso tiene que adecuar las normas. Ok. No lo hizo el Congreso. El Congreso no lo hizo. Es responsabilidad del Congreso. Entonces, la persona que está detenida, prisión preventiva oficiosa, oiga, ¿por qué me puso prisión preventiva oficiosa? Por feminicidio. Sí, pero ¿cuál es el fundamento? El artículo 19. ¿Y dónde me dejó el transitorio segundo? No está. Y ya la Corte dijo por este delito que no aplica. Por esos otros dos que están dentro del mismo paquete. Démonos cuenta de la gravedad en la que estamos. Yo no estoy a favor de la impunidad, por supuesto. Pero aquí estamos ante una situación que no se ha debatido, porque lo debo insistir. El mundo está en otras cosas, ¿no? Pero aquí está la gran inquietud, la gran problemática de esto. Entonces, es cosa de que se siga analizando, que se siga considerando, porque vean, artículo 3. Entrando en vigor el presente decreto, los delitos en materia de corrupción, tratándose de aquellos correspondientes a enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones, entrarán en vigor a partir del nombramiento que realice el titular de la Fiscalía General de la República, respecto de la Fiscalía Especializada en materia de delitos relacionados con hechos de corrupción. Ok. ¿Hay fiscal anticorrupción? Sí, sí hay una fiscal contra la corrupción en la FGR. Bien. ¿Ya se surtió entonces esa condición? ¿O los delitos de corrupción, de enriquecimiento ilícito, también siguen la suerte del segundo? Ahí les va el caso de moda, ¿no? Viene un connacional extraditado de España, acusado de enriquecimiento ilícito. ¿Le van a aplicar prisión preventiva oficiosa, sí o no? ¿Quién dijo yo? ¿Le van a aplicar el segundo o le van a aplicar el tercero? O van a decir, bueno, es que el tercero está fuera del segundo. O el delito de enriquecimiento ilícito tenía una segunda condicionante, o solo tenía una condicionante y no la del segundo. No, pues tiene otra entrando en vigor. ¿Con qué lo resolvemos? ¿Con qué principio de interpretación? ¿Tenemos que recurrir a la hermenéutica jurídica? Sí, por supuesto que sí. ¿Pero qué principios aplicamos? Porque vuelvo a insistir, no podemos decir, yo creo. No. Que tenemos un galimatías. Por eso, el título de estas sesiones, a propósito, lo denominé la paradoja de la prisión preventiva oficiosa. ¿Es más rápida la tortuga que Aquiles? ¿Es más rápido el tercero que el segundo? ¿Cuáles son los principios de interpretación de la norma? ¿Cómo vamos a resolver esto?
Sí, está bien. Cuando les toque debatir, exponer sobre el auto de vinculación a proceso que vimos y el hecho que la ley señala como delito, recuerden siempre a Nietzsche. No hay hechos, solo interpretaciones. Y con eso recordarán que es una mera invitación al proceso. Cuando hablen del tema de la prisión preventiva oficiosa en estos tiempos, podrán invocar quizá a Sócrates. Yo solo sé que no sé nada. Tienen mucha tarea para mañana sábado resolverme este galimatías. Que tengan una excelente tarde y pónganse a estudiar. Nos vemos.